Muy buenos días. Tenemos ya 63 participantes y vamos a dar inicio a nuestro webinar. Soy Marta Méndez de la Veeduría, delegada de atención de quejas y reclamos, y es un gusto para nosotros como Veeduría y como delegada presentarles al doctor Juan Carlos Ortiz para este webinar al que ustedes han sido invitados. Vamos a iniciar con unas palabras del delegado Patrick Pardo. Doctor Pardo, quien dará una iniciación, una introducción y apertura a este webinar. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Pardo. Muchísimas gracias, Marta. Quiero darle las gracias a todos nuestros asistentes por haber asumido este compromiso de estar hoy en este importante espacio que busca fortalecer el acceso de la ciudadanía a los medios digitales para ayudar a institucionalizar este nuevo reto que nos ha impuesto la pandemia en cuanto a la virtualidad y demás situaciones que se han derivado. Quiero darle las gracias a nuestro equipo de trabajo, quien incansablemente ha permitido estar hoy acá, a nuestros aliados estratégicos, Sitka, con quien hemos venido adelantando una serie de actividades muy importantes a nivel distrital, tendientes a dar mayor efectividad a la atención hoy en día de nuestros ciudadanos, quienes son la razón de ser de todos los funcionarios del distrito. También quiero enviar un saludo muy especial a la coordinadora del laboratorio Lab Capital, la doctora Laura Gil, quien es una persona muy importante en el desarrollo de este espacio y quien comparto una gran amistad. Juan Carlos, el escenario es suyo, quedo muy pendiente. Para nosotros es muy importante fortalecer no solo esta interacción entre ciudadanía y administración, sino poner todo nuestro conocimiento y experticio a la disposición de lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias, Marta, Juan Carlos y a todos los asistentes. Gracias. Gracias, doctor Pardo. Bueno, antes de que empiece Juan Carlos, quiero comentarles el trabajo que él viene haciendo. ¿Quién es? Él es un comunicador social, periodista, especialista en gerencia social de la Uniminuto, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externada de Colombia y se ha desempeñado en varias entidades, entre esas en el programa de cooperación internacional Ágora Colombia, el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible, CITCA, la Cámara de Representantes, la Secretaría de Integración Social y universidades como de La Salle, Minuto de Dios, Manuela Beltrán, Pontificia Bolivariana. En estos momentos, él es el asesor del Ministerio de Transporte de Colombia en todo lo que tiene que ver con las temáticas de accesibilidad y discapacidad y es consultor independiente en comunicación incluyente y formulación de proyectos, así como representante legal de Aciertos Group S.A. Le damos entonces agradecimiento al CITCA, a Aciertos y a todos los aliados que hacen posible este webinar. Para nosotros como Veeduría es muy importante este trabajo sobre accesibilidad. Desde el 2017 se viene trabajando con el CITCA, se hace un diagnóstico de accesibilidad física en diferentes entidades y teniendo en cuenta esta nueva realidad es muy importante para todos nosotros contar con esta información, con todas estas herramientas que nos puede brindar Juan Carlos desde su experticia para una accesibilidad en estos medios virtuales y poder darle el mejor servicio a la ciudadanía. Adelante, Juan Carlos. Marta, buenos días. Un saludo muy especial. De verdad, muchísimas gracias a la Veeduría Distrital, a CITCA, a Ciertos Grupos SAS, por esta posibilidad de permitirnos compartir parte de la experiencia, también aprender de ustedes y poder conversar con quienes se están conectando en este momento sobre un tema muy importante, el cual todos los días lo vemos, lo observamos, pero que no le colocamos mucha atención porque está ahí como implícito en todo lo que hacemos. Y básicamente se llama el acceso a los canales de atención. Siempre en todas las páginas web se habla de los canales de atención, pero difícilmente nos ponemos a analizar un poco qué es, en qué consisten y qué herramientas, digamos, se podrían trabajar para una atención incluyente, la cual recordemos que supera la discapacidad. Recordemos que la inclusión
va más allá del género y la accesibilidad va más allá de la discapacidad. Y ese es un tema o un cliché que debemos irnos quitando. Casi siempre que hablamos de inclusión, automáticamente solo pensamos en género. Uy, es que inclusión es género. Y cuando hablamos de accesibilidad nos quedamos en discapacidad. Y ya lo vamos a ver, o ustedes ya también lo han trabajado en otras sesiones, que la accesibilidad supera los temas de discapacidad. Pues para poder hablar del acceso a los canales digitales, pues tenemos que hablar por supuesto, o de la accesibilidad de los canales digitales, pues tendremos que tocar un poco el tema o rápidamente la definición de accesibilidad, que pues para muchos es conocida, tal vez para otros no, pero vale la pena recordarla. Y tiene que ver con aquella condición que permite que los espacios, los entornos, las comunicaciones y los servicios sean usables por la mayor cantidad de personas, reconociendo esos sí los ajustes razonables que para cada caso, para cada grupo poblacional hay que tener en cuenta, pero sin excederse tampoco en grandes cantidades de dinero para su adaptación, por supuesto que sí se hacen y se planifican bien. Miren que en esta definición yo no hablé de discapacidad, hablé de los espacios, entornos, comunicaciones, servicios que puedan ser usables por quién, por la gran mayoría de personas, por la gran cantidad de personas. Y eso nos incluye a todas y todos, indudablemente. Claro, hay que tener unos ajustes razonables. Ya vamos a mirar para quiénes, ¿cierto? Pero en principio, un canal de atención debe poder ser utilizado, comprendido, usable por la mayor cantidad de ciudadanos. Porque es que un canal de atención, pues es aquel que permite que yo interactúe con la ciudadanía, que reciba información de la ciudadanía, que yo también le pueda responder de la mejor manera y en los términos adecuados. Por eso vale la pena mencionar algunos canales de atención que, pues, con los que contamos y para los cuales daré algunos tips o algunos aspectos a tener en cuenta en términos de cómo volverlos más accesibles y más incluyentes. Pues el primer canal y el más tradicional es el presencial, que claro, por pandemia no se usó mucho, ahora que estamos retornando a la presencialidad, pues se va a volver a retomar. Entonces, ojo con ese canal presencial, porque aunque estemos muy virtuales, en algún momento algunas personas irán o ya estarán en sus entidades en la presencialidad. Es decir, que ese canal no lo tenemos que descuidar y hay que mirar cómo lo volvemos inclusivo. Por supuesto que está el canal virtual, entonces todo el tema de formularios de contacto, ¿cierto? Que es muy importante, ¿cierto? Y el canal telefónico, que es importante, independientemente de quién lo preste en su entidad, que sean directamente personas contratadas o a través de un contact center, pues es un canal muy importante de interacción permanente con la ciudadanía que debe ser inclusivo, desde el lenguaje, desde la información y desde lo que debemos tener en cuenta. Y bueno, hay algunos otros como sedes electrónicas, ¿cierto? Formularios de contacto, el formulario de PQR y uno que está más o menos incursionando en algunas entidades producto de la pandemia y es la videollamada. Es la atención a la ciudadanía por videollamada. Y pues este es muy importante, pues también tenerlo muy en cuenta, pero hacer los diferentes protocolos del caso. Un criterio general para todos los canales de atención: adapte el protocolo de uso de los canales de atención. Hay que hacerle ajustes a los protocolos, hay que sentarnos a revisar. Entonces, yo solamente dejo preguntas para que ustedes las piensen ahí. Una es, ¿será que yo tengo un protocolo de atención? Listo, yo lo tengo. Bueno, chuleado, lo tengo. Voy bien. Ahora, ¿será que tiene los ajustes razonables para que algunas poblaciones como adultos mayores, como personas con discapacidad, como mujeres gestantes, como personas o sectores de las comunidades LGBTI lo puedan usar? Ah, bueno, ahí ya nos cambia la cosa, ¿no? Entonces, yo dejo ahí la pregunta, váyanla pensando, váyanla analizando con sus equipos de trabajo. Yo daré algunos tips, algunas, y también daremos espacio, por supuesto, para algunas preguntas y algunas intervenciones a través del chat. Miren, canales de atención siempre han existido, pero lo que les decía al principio, no sabemos en ocasiones cómo volverlos accesibles, cómo volverlos inclusivos. Así es que
Lo primero que yo debo hacer, primer tip importante o primer aspecto importante, haga una caracterización de los ciudadanos que usan los canales de atención en su entidad o en su empresa. Entonces caracterice quién es, la edad, el sexo, el género, que sexo y género es distinto, recordemos. Si tiene una discapacidad y si tiene cuál es el tipo de discapacidad, recordemos que hay 7 tipos de discapacidad. Rápidamente, pues son física, visual, auditiva, cognitiva o intelectual, mental o psicosocial, múltiple y la sordoceguera, que en Colombia es considerada un tipo de discapacidad distinta por las barreras de comunicación e información a las que se tiene, ¿cierto? ¿Qué tanto la persona usa este canal de atención? ¿Qué tanto la persona consulta a la entidad? ¿Sí? Si las PQR se le responden en los tiempos previstos, si cuando consulta por algo diferente a una PQR o quiere encontrar información, cierto, de interés, la puede ubicar fácilmente, es comprensible, está en un lenguaje claro, ¿cierto? Cumpliendo con los principios del lenguaje claro, pero también está en un lenguaje incluyente y es una información accesible. Es decir, esa caracterización de usuario es muy importante hacerla para saber a qué nos vamos a enfrentar cuando hagamos los ajustes, porque si no yo voy a empezar a ajustar en el aire. Yo voy a empezar a ajustar, yo cambio la página y renuevo el canal y hago algunas cosas, pero pues en últimas no tengo esa retroalimentación, ese feedback de la ciudadanía. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta, hay que hacer o volver a hacer, porque hay entidades que tal vez ya lo han realizado, una caracterización del usuario, del ciudadano, quien utiliza el canal de atención. Número 2, temas de accesibilidad de ese canal de atención. Entonces, vámonos al canal presencial. Vamos a hablar por canales de atención y también si ustedes tienen aportes, los pueden ir dejando en el chat y preguntas, que aquí la idea es aportar entre todas y todos también. Recuerden que yo no tengo la verdad revelada. Yo doy unos conceptos orientadores, pero ustedes con su experiencia, las diferentes entidades también pueden aportar a este webinar, que eso es lo más importante. Entonces, canal presencial, hay que mirar los protocolos de atención. Entonces, ¿cómo atiendo yo a una persona con discapacidad? ¿Cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, si es una persona ciega, pues entonces, no sé, tips como nunca le diga, sí, claro, con mucho gusto, lo va a atender la persona que está allá. Recuerden que para la persona ciega el allá o aquí es cualquier parte, entonces hay que indicarle a su derecha o a su izquierda o camine 5 pasos de frente, o si lo quiere acompañar o apoyar, pues entonces que la persona ciega se haga detrás suyo y lo tomará. Pregúntele si prefiere que lo tome del brazo o del hombro, ¿verdad? Y ya tomará la decisión, digamos, correcta, ¿cierto? Entonces, eso así como tips generales. Oye, es que apareció una persona sorda. Apareció de repente de la nada y yo, ¿qué hago? Pues lo primero, bueno, tips generales. Trátele de escribir en un papel a ver si logra comprender algo de español, pero lo más importante, escríbale que se conecta al centro de relevo. Recuerden que el centro de relevo es una plataforma que existe para mediar la comunicación entre personas sordas y oyentes. En este momento, quienes tienen usuarios son las personas sordas, no las entidades. Desafortunadamente, y esa es una falla este año que se tiene, es que las entidades públicas no tienen posibilidad de acceder al centro de relevo a menos que paguen al operador. Esa es una de las cosas que uno dice, no puede ser, pero está pasando. Entonces, de momento habrá que contar con la población sorda, que son quienes tienen la prioridad en el acceso. Entonces, pues habrá que decirles que se conecta al centro de relevo y se media la comunicación. Claro, Juan Carlos, dime. discúlpame, qué pena que te interrumpa en tu charla. Es que hay algunas personas que dicen que oyen muy bajita tu voz. ¿Será posible que le aumentes? Yo estoy escuchando bien, pero no sé si es posible aumentarle el sonido, el volumen. Bueno, yo creo que ahí. Vamos a ver si ahí Listo. mejoramos. Bueno, perfecto. Listos, no hay Muchísimas gracias. problema. Disculpa. Tranquila, eso en los temas virtuales tenemos que ajustarnos todos los días, así es que no pasa nada. Bien. A ver, yo me ajusto por acá para que también me vean bien. Listo. Entonces, decía yo
que para el caso de las personas sordas, pues clarísimamente hay que pues consultar el tema. Bueno, decía que si llega, lo ideal es que debe tener o la entidad debería contar con un intérprete de lengua de señas contratado. Ese es el deber ser, y no solo por atención al ciudadano, a la población sorda. Es que recordemos que como algunos lo veían en una sesión anterior con Gracie Vivas en temas de accesibilidad web, hay una norma técnica. Y más que norma técnica, es una resolución del Ministerio TIC, no la olviden. En la resolución, y le voy a pedir el favor a Marta y a los compañeros que se las puedan apuntar ahí en el chat, en la resolución 1519 del 2020 del MINTIC, resolución 1519 de 2020 de MINTIC, en la cual las páginas web de todos los sujetos obligados en la ley de transparencia pues deben contar con accesibilidad, y uno de los criterios de la accesibilidad pues es la información para personas sordas. Entonces, pues el deber ser es que la entidad contratara un intérprete. Ahora, ya estamos en julio, casi agosto, no se va a poder contratar. Sí, yo sé, van a decir, Juan Carlos, no sea iluso, hombre, eso hay que planearlo a principio de año. Claro, entonces planéelo para el próximo año, pero mientras tanto hay que resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si yo tengo planificado que va a llegar una persona sorda y que requiere una atención, pues si hay un presupuesto, hay una caja menor para tener un intérprete ocasional en ese momento, pues sería lo ideal. Si no, pues hay que mirar cómo la persona se puede conectar mediante el centro de relevo. Algunos pueden comprender español, entonces pues tratar de escribir, pero la comunicación no va a ser lo más fluida posible, ¿cierto? Ahora, si llega una persona con discapacidad cognitiva, porque puede suceder, pues clarísimamente lo que yo debo hacer es tener información gráfica, tener información fácil, sencilla, de fácil comprensión. Y aquí no solamente es para personas con discapacidad cognitiva, para todo el mundo y sobre todo, por ejemplo, para adultos mayores o personas que de pronto vienen de regiones a hacer una consulta puntual. En algunos casos no hay la mayor alfabetización o comprensión de la información y uno a veces saca cosas tan técnicas y tan extensas que queda uno perdido. Entonces, hay que tratar de sacar ABCs, manuales, hay que hacer hay que hacer un link perfecto entre servicio al ciudadano y el equipo de comunicaciones para que eso fluya, ¿cierto? Entonces, es importante. Ahora, muy rara vez aparece una persona sordociega, pero si llega, pues usualmente no llegará solo, irá con su guía intérprete, pero hay que brindarle información de calidad. Entonces, pues si la entidad puede disponer de una línea braille en la que yo a través de ese sistema, yo tengo la información en el computador y la puede leer en braille, estaría bien. Ahora, yo sé que eso cuesta y cuesta mucho. Entonces, pues un plan B es, algunos pueden leer leer información en braille. Entonces, tener información en braille, al menos lo básico, tener videos con lengua de señas. Por eso el tema de los intérpretes es muy importante. Y que una persona sorda valide el contenido de la información, porque es que el intérprete no solamente será para servicio al ciudadano, sino para videos informativos de la página y demás. Y pues ya la accesibilidad al medio físico, que pues ustedes conocen muy bien, ¿cierto? El tema ya de accesos, de rampas, de ascensores, de baños. Oye, es que mi empresa o mi entidad está en un edificio donde definitivamente servicio al ciudadano quedó inaccesible, pues entonces tendré yo que bajar al primer piso, buscar un lugar y atender al ciudadano. No tengo otra alternativa mientras voy haciendo los ajustes necesarios. Eso muy rápidamente en el canal presencial. Claro, esos protocolos, cada entidad tendrá su forma de personalizarlos. Yo aquí di unos tips, unas orientaciones generales, pero cada entidad la idea es que los pueda ajustar. E importante, que queden actualizados en los protocolos y que eso quede en el manual de procesos y procedimientos. Si no, va a ser más complicado actualizar. Bien, ahora el canal telefónico. El canal telefónico es importante y hay que tenerlo muy en cuenta porque es que gran parte de la población se comunica aún vía telefónica a recibir información, ¿cierto? Entonces, para eso hay que capacitar permanentemente a los funcionarios o contratistas u operadores, en el caso de contact center, que tenga la atención telefónica de la entidad,
porque uno puede tener todo clarísimo en la entidad. Yo tengo el protocolo de atención a persona con discapacidad, adulto mayor y perfecto y charará. Pero resulta que en el canal telefónico tuve problemas y entonces le dijeron, con mucho gusto, claro, usted es discapacitado, ¿verdad? Pues ahí perdimos el año. Claro. O empiezan a hacer inferencias, empiezan a hacer deducciones, allanando la información. Entonces, no sé, que como por su forma de hablar, hace la comunidad LGBT y lo marcaron como LGBT y pues resulta que pues no es, o sí es, igual eso hay que preguntarlo. Entonces, clave capacitar a los contact centers, clave ir actualizando el guión, no solamente capacitar, sino hacer reinducción y acompañarlos. Clave hacer un grupo de WhatsApp con el contact center en el que si hay dudas, si hay algo, pues está retroalimentando porque allá a veces rotan el personal y pues la gente no tiene la suficiente instrucción a veces para atención a ciertos grupos poblacionales. Pero voy a ir dejándoles una pregunta en el chat para que la podamos contestar y que esto no se vuelva monólogo. Ya que hablamos de atención diferencial y de reconocer las particularidades de los demás, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo llego a cualquiera de sus entidades, ustedes me piden mi documento de identidad, en mi documento de identidad figuro o está como Carlos, pero cuando ustedes me preguntan mi nombre, yo me denomino como Carolina? ¿Ustedes cómo me van a atender después de esto? ¿Como Carlos o como Carolina? Dejo ahí la pregunta mientras vamos avanzando y tenemos un par de respuestas ahorita en el chat y en 2 minuticos yo le pido el favor a Marta que me pueda apoyar con la lectura de la pregunta. Dejo de nuevo la pregunta. Llego a una entidad pública, ustedes me piden mi CEO o a una empresa, pues aquí también hay personas del sector privado. Ustedes me piden mi documento de identidad, lo presento. Ahí mi documento de identidad dice que me llamo Carlos, pero cuando ustedes me preguntan mi nombre, yo me denomino, me reconozco como Carolina. ¿Cómo me van a atender de ahí en adelante y cómo van a registrar mi información? ¿Como Carlos o como Carolina? Dejo la pregunta allí mientras avanzo con un tip más y ya vamos a las respuestas. Miren, para cerrar el canal telefónico e ir a las respuestas del chat, es importante cada vez más tener definido el guión, tener definido el protocolo, tener una información clara, poder conversar con las áreas técnicas para que si hay información que se debe actualizar, no la entreguen, porque a veces nosotros como servicio al ciudadano, como atención al ciudadano, tenemos una información de algún tema. Resulta que ayer en el equipo técnico la cambiaron y no nos la pasaron y a veces uno entrega información que no es exacta, que no es correcta. Entonces, pues nada, hay que siempre estar interactuando con las áreas técnicas, con el equipo de comunicaciones para ver si la información que estamos entregando es la correcta o si ha tenido algún ajuste. Bien, mi querida Marta, ¿tenemos algunas respuestas a la pregunta? Sí, señor, varias. Listo, La mayoría asegura que se llama por Carolina, que es importante que al ciudadano se le trate como quiere ser tratado y cómo se identifica. También alguien dice que le digo al ciudadano que lo registro como Carlos para efectos de que quede la información como aparece en el documento de identidad, pero me voy a referir a él como Carolina. Registro los datos como, hay varios ahí, pero la mayoría, todos dicen Carolina como la forma como se identifica a la persona. Bien, ¿cuántos tenemos conectados en estos momentos? Es 139. Juan Bueno, Carlos. súper, pues muchas gracias a las 139 personas que están conectadas y efectivamente la respuesta, todas son válidas, porque es que nadie tiene la verdad absoluta. El deber ser es referirme como Carolina. Claro, debo registrar en un primer momento la información como Carlos, pero ojo, si aparece Carlos debe haber una categoría que diga sexo y que diga género. Bueno, es que son 2 temas distintos, porque es que el sexo es de nacimiento, recordemos, y el género es mi construcción. Entonces, para hacer esto práctico, en mi cédula está como Carlos, usted me registrará como Carlos, por supuesto, en un primer momento, pero si en la pregunta de sexo
¿cierto? Pues uno asumirá que será hombre, ¿cierto? Y en la pregunta de género será femenino. Eso va a causar problemas con los ingenieros de sistemas y quienes realizan datos. ¿Cómo así que usted es Carlos? Y entonces por un lado dice que es masculino, pero por un lado dice que es hombre, por el otro lado dice que es femenino. Claro, porque recordemos que el sexo va enfocado a la parte biológica o de nacimiento y el género va enfocado a la parte de construcción. Exactamente. Entonces es muy importante dejar la anotación. Claro, su cédula dice que es Carlos, pero él se reconoce como Carolina y si se quiere dejar un cuadro de observación en el formulario o en el formato, pues es válido, porque en últimas se reconoce al ciudadano y también pues la información pues será, digamos, la más indicada. Bien, pues interesantes las respuestas que ustedes han dado porque es que eso es lo que pasa en la cotidianidad. Creo que esos ejemplos no son de otra parte, creo que eso pasa en varias entidades, en varias empresas, cuando uno llega y se encuentra con este tipo de situaciones. Bien, ahora vamos a los canales de atención virtuales. Un poco al tema del formulario de contacto, ya lo decíamos, un poco en la mitad de esta charla, entonces hay que enfocarlo a caracterizar como a capturar la mayor cantidad de datos, entonces pues ya sabremos que el tema de nombres y apellidos será importante, el documento de identidad, ¿cierto? El sexo y el género que son distintos, el tipo de discapacidad que ya decíamos cuáles eran, los 7 tipos de discapacidad que hay. No obstante, los voy a recordar rápidamente para quienes se conectaron hace un momento, y es que en Colombia existen 7 tipos de discapacidad que son visual, auditiva, física, cognitiva o intelectual, mental o psicosocial, múltiple y sordoceguera. Esos 7 tipos de discapacidad deben de estar, digamos que, colocados allí en ese formulario para que la persona pueda escoger, o bueno, no tengo discapacidad, ¿cierto? El tema de sexo, el tema de género, el tema de si usted pertenece a comunidades indígenas, raizales, palenqueros, ¿cierto? Si usted es víctima del conflicto armado, si tiene alguna condición de desplazamiento. Y eso es muy importante porque ustedes van a decir, ay, pero eso ¿para qué? Tanta pregunta. Lo que pasa es que con esa información se toman decisiones de política pública y se toman decisiones de proyectos, de inversión de programas, de servicios. Si de pronto yo trabajo en una entidad en la cual yo llevo a muchos ciudadanos, entonces yo, por ejemplo, podré decir, oiga, es que en el último año, no sé, de las 100,000 consultas que nos hicieron, resulta que encontramos, oiga, llegaron 5,000 de personas con discapacidad. Puede que no sean muchas, pero ojo porque es un número. Entonces, oiga, ¿qué ajustes razonables voy a hacer para que la atención efectiva a esta población, para que la atención sea efectiva a esta población? Oiga, es que en este último trimestre, no sé, el 20% de los ciudadanos adulto mayor. Oye, interesante. Y entonces, ¿será que la información que yo le di fue comprendida? ¿Fue interiorizada? ¿Le quedó clara? Porque una vez le pueden decir sí, claro, y después, pues ya veremos. Así es que el tema de la atención en los canales virtuales a través de ese formulario de contacto es muy importante. Ahora está de moda los chatbox, ¿no? Ahora todo se tiende a automatizar. Entonces el chatbox es una buena herramienta de consulta, digo yo. Es una herramienta interesante porque permite que yo haga unas preguntas concretas, el software está programado, hay que responderlas, ¿cierto? Pero hay que tener 2 recomendaciones. Cuidado con, pues, programar muy bien las respuestas, ¿no? Igual eso no se programa solo. El chatbot, por lo general, una persona que es quien lo programa frente a pregunta, respuesta, bueno, y códigos y demás, pero pues lo clave es que hayan respuestas de calidad, ¿cierto? O sea, que en últimas el ciudadano no sienta que está hablando con una máquina. Y segundo, dejar siempre la posibilidad de hablar con un agente humano, porque el chatbox no tendrá todas las respuestas de la vida.
¿sí? Y si hay un tema ya muy puntual, muy específico, entonces permitirle que hable con un agente o que haya un link para que envíe un contacto, o si hay una opción de videollamada disponible en ese momento que la pueda efectuar. Bueno, es decir, que siempre haya una opción para que haya un contacto con alguien humano y que pueda resolver de fondo la inquietud. Pues si el chatbox tiene la posibilidad de resolver muchas cosas, maravilloso. Y pues hay que aprovechar la tecnología, pero pues no olvidarnos que también existen personas, ¿no? Y que hay temas muy específicos que a veces las máquinas todavía no captan. Entonces creo que el chatbox es fundamental, o cualquier otro sistema de automatización de respuestas, eso es importante, pero pues también entender que haya la posibilidad siempre de conversar. Contacto por WhatsApp, que ahora es otro canal que está muy de moda. Es importante, hay que hacerle el link, digamos, pertinente para que la persona ciega que está leyendo la página con un lector de pantalla, pues le pueda dar clic y lo lleve directamente a WhatsApp. O sea, que no sea una imagen, ¿sí? Que sea un link que te lleve a WhatsApp. Y pues allí lo mismo, ¿no? Habrá algún sistema automático que responda a ciertas preguntas, pero pues que haya la posibilidad que uno pueda contactarse pues con una persona que pueda como resolver de fondo alguna situación. Y por último, y no menos importante, y en estos ya casi 7 minuticos que me quedan para ya pasar a la parte de preguntas y de aportes, lo que tiene que ver con la videollamada. Esto es algo relativamente nuevo para algunas entidades, otras de pronto tienen más experiencia en el tema, y se está implementando pues justamente por el tema de la virtualidad. Es interesante, lo único no, lo que siempre hay que hacer es enviar un manual o tener en la página web un manual de cómo se usa el servicio, ¿cierto? Porque hay cosas como descargue la aplicación Teams. Para muchos Teams, por ejemplo, no es tan familiar, pero en el sector público, Teams es la aplicación avalada porque es que va ligada a Office. Entonces, mucha entidad no puede usar otra aplicación de comunicación, otra aplicación de video, de reuniones, no la puede usar. Así uno quiera, pues no se puede. Hay cosas que hay que facilitarle al ciudadano, pero hay cosas de las que uno no se puede salir de la regla tampoco. Así es que hay que explicarle cómo se descarga, cómo se accede, o si hay otras formas de usar otras aplicaciones de video y que no hayan restricciones también, que haya un manual, ¿cierto? De cómo funciona el servicio, de los horarios, de cómo se programa, ¿cierto? Y hacerle mucho acompañamiento al ciudadano por si no se puede conectar, oiga, no se pudo conectar, cómo lo hace, bueno. Y también limitar, entre comillas, el número de consultas de los ciudadanos por semana o cada 15 días, porque es que hay personas que también lo cogen de costumbre. O sea, una cosa es que uno tenga una duda, una inquietud, un par de inquietudes, pero que yo esté todos los días utilizando el servicio porque sí y quitándole la posibilidad a otros, pues tampoco es. Entonces, eso también hay que manejarlo, hay que regularlo, ¿cierto? Recuerden que todo el aplicativo, todos los formularios, los manuales deben ser accesibles, ¿sí? Se deben hacer en un lenguaje claro, pero en un texto accesible para los lectores de pantalla que usan las personas ciegas. Entonces, es importante revisar cuando se esté sacando el manual y la aplicación, pues hay que hacer pruebas de usabilidad. Siempre lo decimos en las capacitaciones, que nada salga sin una prueba de usabilidad de quien realmente le va a servir el programa, el aplicativo, el software, porque si no, vamos a tener problemas. Y al final del día, nos van a caer y nos van a colocar un derecho de petición o una tutela y nos va a tocar correr para hacer ajustes cuando se hubiesen podido haber hecho desde la planeación. Yo cierro esta primera parte diciendo que los canales de atención es la interacción directa que tiene la ciudadanía con nosotros y que el canal de atención es justamente eso, un canal para llevar información, pero pues el canal no puede resolver todo por sí solo. Ese canal hay que programarlo, hay que volverlo accesible y también hay que llenarlo de información oportuna, de información efectiva, de una persona que sea amable para responder, ¿cierto? Que no esté, como decimos popularmente, con 3 piedras en la mano haciendo la tarea o que diga, no, es que no sé, ¿cierto? Que la información que esté allí sea la más clara, la más completa, la más veraz, la información más actual.
que definitivamente el ciudadano diga, oiga, sí, me parece interesante porque es que en tal entidad tuve una atención muy cercana, a pesar que fue virtual, por ejemplo, fue una atención completa, cercana, de calidad, con calidez. Oiga, es que tuve que ir presencialmente, pero la atención de verdad que se esforzaron porque fuera lo más completa, accesible. Ahora, eso no se logra de hoy para mañana. Es un proceso, pero toca empezarlo, porque a veces uno se queda únicamente en, voy a empezar a volver accesible mis canales de atención. Queda como proyecto, pero no se comienza a ejecutar. Entonces, comencemos por el diagnóstico de la ciudadanía en los canales de atención. Vamos mirando cómo vamos volviéndolos más accesibles. Eh, Miren, para temas técnicos, contratemos empresas o gente que sepa, porque es que a veces uno, por hacer menos, hace menos. Y entonces, no, es que yo conozco X y Y, y entonces yo me ahorro una plata porque yo le digo al que me ayude. Claro, si tiene el conocimiento, chévere, pero si no, lo que le va a hacer es un mal. Entonces, pues trate de sacar procesos de licitación, o si lo va a hacer por menor cuantía porque pues le da, pues consiga realmente una empresa, una firma, una consultoría que pues apoye la tarea y que se haga con calidad. Y finalmente, siempre capaciten a todo su personal, sea interno o externo mediante contratistas o call center o consultorías, porque recuerden que la capacitación depende de que uno tenga una atención inclusiva. Así es que de mi parte lo dejo ahí para empezar a escuchar preguntas y que no nos pasemos de tiempo, y pues para poder conversar ya con ustedes. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a comenzar mientras que algunos de los participantes pueden dejarnos por escrito aquí en el chat si tienen otras preguntas. Yo voy a comenzar con 3 preguntas que tomé del chat. Uno se refiere a la entidad que regula y que dispone los manuales de señalética para la infraestructura física en entidades públicas en materia de discapacidad e inclusión al respecto. Entonces, básicamente es qué entidad lo regula. Todo esto de la simbología, los símbolos para demarcar espacios y demás. Bueno, está la norma técnica colombiana de ICONTEC, donde debería estar el deber ser de cómo, pues de cómo hacerlo, ¿sí? El Departamento Nacional de Planeación, a través de su política de servicio al ciudadano, que ahora pasó a función pública, pues tiene algunos temas allí, pero claramente quien regule el cómo debe ser, esa es una tarea pendiente. Yo creo que tenemos unos manuales, claro, que se deben cumplir, que corresponden a las normas técnicas colombianas y que corresponden a, por ejemplo, a la guía de servicio al ciudadano, al tema de atención a todos los manuales de orientación y señalética. Pero una entidad que regula y te diga es que si no lo cumple te voy a sancionar, no existe. Finalmente, eso no existe. Hay unos manuales y la invitación es cumplirlos. La recomendación es que esa señalética, esa señalización sea inclusiva y entonces tenga todos los componentes. Entonces tenga braille, tenga lengua de señas, tenga información en alto relieve, tenga alto contraste, ¿cierto? Esté en máxima 1.20 para que se pueda leer y visualizar por todas las personas. Pero de ahí a que exista alguien que te diga es que si no te sanciono, pues yo no lo conozco. Entiendo que la Procuraduría se está preparando muy bien en términos del cumplimiento de la resolución 1519 del MINTIC, pero eso es más con el tema de accesibilidad web. Pero más que por un tema regulatorio, que es muy importante, claro, insisto, hay que consultar la norma técnica de ICONTEC, hay que consultar a función pública, cómo está ese tema. Pues sí, lo que hay que decir es que hay que cumplir y hacerlo lo mejor posible y pues apuntarle a presupuestos para hacer una señalética inclusiva, porque no es barata hacerla, pero si se hace desde el principio no sale tan caro. Así es que pues esa es la tarea. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vamos con la segunda pregunta aquí. Está referido a cómo hacer llegar esa información, prestar un servicio a la ciudadanía cuando se trata de una persona de una etnia. Es decir, esto tiene que ver con las lenguas
nativas, específicas, comunidades sí, étnicas. nativas. Bueno, pues ahí ahí lo que habría que hacerse en principio es lo mismo. Primero, la caracterización de los ciudadanos para saber si yo tengo una información muy puntual, si tengo alguna etnia en particular que requiere una información. Si la caracterización no me arroja, porque seguramente pues, no tenemos allí como toda la información disponible, eso sí hay que hacerlo mediante un requerimiento particular. Entonces, si una persona de una comunidad étnica se quiere comunicar con nosotros, pues lo podría hacer, deje la información y a través del Ministerio de Cultura, entiendo yo que existe un listado de intérpretes, de traductores, perdón, a las diferentes lenguas del país. Y hay que hacer pues la interpretación del español a esa lengua, ¿cierto? Pero eso sí hay que hacerlo previa consulta, o sea, uno no va a tener en su mochila los 60 intérpretes, si son 60 y algo de lenguas, pues uno no va a tener, uno va a tenerlos ahí. Entonces sí es importante, pues primero que la información trate de llegar en español. Yo haría un piloto con unas 2 o 3 lenguas y si ya hay alguien específico que requiere una información muy puntual en otra lengua que no fue contemplada, pues que haga el requerimiento y se buscará el intérprete pues para hacer, o el traductor, perdón, para hacer el ajuste razonable. Gracias, Juan Carlos. Mira, tengo aquí otras 4 preguntas. Entonces, una de esas es, ¿cómo se puede hacer esas pruebas de usabilidad para verificar que los documentos sean accesibles? Y la otra pregunta tiene que ver si hay un traductor en braille confiable para que se pueda utilizar. Hay unos en Internet, pero pues es la confiabilidad. Y nos quedaría la última pregunta que tiene que ver ya con atención incluyente. Entonces, si quieres, respondes las 2 primeras sobre la usabilidad, cómo se hacen esas pruebas y la confiabilidad de esos traductores que encontramos en braille. Y terminaríamos con la de lenguaje incluyente o atención incluyente. Gracias, Juan Carlos. Bien, a ti. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo hago esas pruebas de usabilidad? Lo mejor es poder contratar una persona que pues sepa del tema de pruebas de usabilidad, que haya trabajado con ese tema, tenga o no tenga discapacidad, pero que sepa pues del tema. Eh, yo también podría hacer grupos focales con personas con discapacidad para hacer esas pruebas de usabilidad de los documentos, ¿sí? Pero sí es importante, ojalá, poder tener un reconocimiento económico si es posible, porque es que, pues en ocasiones como que siempre a la población se le dice, ay, colabore, venga, ayúdeme a hacer la pruebita para que el documento venga, se ve bien, no se ve bien, ¿cierto? Pero, o se entiende o no, pero pues se sienten entre comillas, usados porque dicen, bueno, yo hago mis aportes y pues, ¿qué reconocimiento tengo yo? Entonces yo creo que si hablamos del deber ser, es que yo contrate una persona que tenga experticia en accesibilidad a documentos, una persona o una empresa. Ese es el deber ser, ¿sí? Y mientras eso va llegando, pues hacer unas pruebas, unos grupos focales con personas que sepan del tema, ¿cierto? Número 2, para el tema del braille. Hay que contratar una persona ciega para que verifique el braille y una persona ciega que sepa de braille. ¿Por qué? Las máquinas tienen, o las máquinas o los software, pues tienen la medida para el braille. Yo estoy de acuerdo, pero digamos, si yo estoy imprimiendo 1000 avisos o 1000 acrílicos, pues probablemente los últimos no me queden con el mismo espesor o con el mismo, en la misma distancia, ¿sí? Porque pues algo puede pasar. Entonces sí es mejor que una persona ciega que conozca de braille esté ahí para hacer esas pruebas para el tema del braille. Es decir, la máquina hace su tarea, el software hace su tarea, que realmente quede bien o no y que sea entendible, si es mejor que una persona experta en braille pues pueda pues determinar eso. Ahora, yo puedo contratar uno. Número 2, puedo pedirle apoyo al INSI. No sé si el INSI haga ese tipo de apoyos tan seguido porque esa es la otra. Si es un tema ocasional, pues yo podré pedirle apoyo al INSI, pero si ya es un tema que se vuelve recurrente porque quiero sacar toda la información,
pues entonces probablemente sí habrá que tener una persona pues ciega contratada que con expertise en el tema de braille para que pues apoye estos temas. Ahora, y si yo voy a imprimir en braille, si el tema es imprimir, pues puedo mandar imprimir, ¿cierto? Hay varias alternativas, digamos, para ese tema. No hay tantas como uno quisiera. Y a veces el braille, como se ve en computadora, a veces no es tan como se ve en papel en braille. Entonces hay que mirar cuál es la mejor alternativa. Bueno, y tenemos la última pregunta, Juan Carlos, que se refiere a esto específicamente. Es la atención incluyente para la comunidad LGBTI. Si la entidad cuenta con manual de atención incluyente, pero en su contenido no se lee información de atención incluyente a este tipo de comunidad de forma literal, ¿se debe incluir un capítulo adicional? Yo, en mi concepto, sí, hay que incluir un capítulo adicional con algunos tips, con algunos puntos específicos, sin estigmatizar, pero sí reconociendo la particularidad de esta comunidad y haciendo unas recomendaciones. Además, porque esa recomendación le sirve, insisto, al de la atención presencial, al del contact center, porque a veces uno en la entidad puede decir, oiga, pero ¿para qué si yo sé cómo atenderlo? Claro, entonces yo sé cómo atenderlo, pero recuerden que pues yo no estoy únicamente en atención al ciudadano o de pronto en 1 o 2 años la atención al ciudadano se tercerice o en o resulta que llegó una atención telefónica o virtual y entonces la persona nueva que llegó no tiene ni idea de cómo hacerlo. Entonces sí me parece importante incluir un capítulo con recomendaciones específicas, ¿sí? Sin estigmatizar, pero sí haciendo unos aportes, digamos, puntuales. Bueno, y aquí hay un comentario que nos hace un participante que tiene que ver con la inversión en cuanto a la adaptación señalética. Entonces, él comenta que es una inversión súper alta al hacer esa adaptación, el acceso a personas con discapacidad. ¿Qué porcentaje de personas usan estos servicios y hasta dónde llegar en esa inversión, ya que los canales digitales son tan dinámicos? Pues mire, hasta dónde llegar, hay que hacer un diagnóstico de accesibilidad. Yo no le podría decir hasta dónde llegar, porque eso depende de qué tan grande sea la entidad, cuántos edificios tenga, ¿sí? Si solo en Bogotá o en el país, ¿cierto? Pero unos tips generales. Primero, pues hay que hacer un diagnóstico de accesibilidad para ver hasta dónde se puede llegar con la señalética en un primer momento. Sí, la señalética tiene una inversión alta, pero si se planifica desde el principio le sale más barato que tener que hacer toda la señalética como está y luego de volver a hacer otra. Entonces creo que pues si el tema es para una entidad que ya existe, según entiendo, pues lo primero es hay que hacer un diagnóstico de accesibilidad, hay que determinar cuáles son todos los puntos más importantes donde se requiere señalética y accesibilidad. Uno tampoco puede colocarle a toda la entidad franjas podotáctiles por todo lado o avisos por todo lado, ¿sí? No, puede ser en unos lugares predominantes, en unos lugares clave para el acceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ingreso, en los módulos de atención, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la llegada a los baños, pero insisto, eso hay que hacer un diagnóstico de accesibilidad con alguien, pues con una firma, con alguien que se siente y lo haga y diga, este es el camino, esta es mi unidad de servicio al ciudadano y pues hay que hacerlo. Ahora, hay que tratar de hacerlo, claro, para temas muy generales, porque usted tiene razón, el servicio en lo digital cambia un poco, o de pronto hasta en lo presencial. Entonces todo parte del diagnóstico, hay que presupuestar la inversión para que a principio de año le aprueben a uno esa plata, porque pues a estas alturas del partido ya nadie le va a aprobar a uno plata, ¿cierto? Y también hacer pues uso eficiente del tema de la señalética y también pues de la información en documentos digitales. Aquí un comentario final, mi querida Marta, y es, miren, si van a hacer una inversión en braille, traten de imprimir información general, porque la inversión en braille o la impresión en braille no es barata. Pero, por ejemplo, si la entidad tiene un brochure general, pues eso no va a cambiar.
a menos que cambien las funciones de la entidad, que haya una reorganización administrativa. De lo contrario, pues la misión y la visión o las funciones serán las mismas, ¿cierto? O los servicios que presta. Entonces, hay que tratar de imprimir información general, ¿cierto? Que perdure en el tiempo, y pues la que sea muy específica, pues mejor la trato o la trabajo a través de medios digitales. Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay dos comentarios, ya nos queda pocos minutos para cerrar tu intervención y este webinar, pero hay una persona que está interesada en hacer contacto contigo, entonces creería que podemos facilitarle ese correo electrónico para que, o el Sí, teléfono, bueno, listo, sí, por cualquiera de interno las si tú dos. quieres. Sí, por Listo, interno, o los que quieran en listo, el chat, igual lo puedes dejar, no hay ningún listo. problema, lo puedes dejar Por favor, con el chat, no hay sí, problema, antes lo de podemos cerrar. dejar. Sí, señor. Bueno, hacia la terminación. Y quería hacer un comentario antes de hacerte la pregunta final. Y ese comentario tiene que ver con una pregunta que tenemos acá sobre si nosotros como red tiene dispuesto algún apoyo para el diagnóstico de accesibilidad. Sencillamente la delegada para la atención de quejas y reclamos de la veeduría realiza diagnósticos de accesibilidad física a puntos de servicio. Sin embargo, para este año ya están establecidas entidades a las que se va a realizar, digamos, esta visita. De esa visita surge el diagnóstico y surgen recomendaciones posteriores para la persona que estaba preguntando allí. Y Juan Carlos, si yo te pidiera 3 palabras importantes para cerrar la importancia, el impacto, la necesidad de la accesibilidad en estos medios digitales, ¿cuáles serían esas 3 palabras? 3 palabras, uy, a Sí, ver. Eh, bueno, no me salieron 3, pero es una frase. perfecto. Haga que su atención sea incluyente. Creo que ese es el reto y es la frase de cierre. Haga que su atención sea incluyente. ¿Su atención cómo? Telefónica, virtual, presencial, videollamada, como se quiera, con ajustes razonables. Pero el reto al que estamos llamados hoy, para terminar, haga que su atención sea incluyente. Yo quiero agradecerles, agradezco a la Veeduría Distrital, a Sitka, a ustedes que estuvieron conectadas y conectados. Muchísimas gracias por tomarse un tiempo esta mañana y conocer un poco el contenido y compartirlo. Y miren, lleven esto, finalmente, lleven esto a sus jefes de planeación, a sus jefes de presupuesto. Traten de hablar con el Departamento Nacional de Planeación, traten de buscar recursos. Es decir, porque es que a veces uno se queda con esto, pero cuando uno va a sustentarlo, se queda a veces sin argumentos. Entonces, plantéelo como una necesidad a la alta dirección de sus entidades. Plantéelo y plantéelo, ustedes ya lo saben hacer, con cifras, con estadísticas. Esto hay que llegar, es la información, hay que ser accesibles. Recuerden que la información es un derecho. Entonces uno a veces le dicen, pero es que ¿por qué me toca contratarlo si no tiene los 50,000 estudios, pero si la certificación, pero la necesidad? Claro, todo eso hay que hacerlo, pero hay que recordar que la información y la comunicación son derechos fundamentales. Y si yo violo estos derechos, pues la población seguramente va a llegar con las acciones legales requeridas y nos van a exigir que le cumplamos en condiciones de calidad, de oportunidad, de pertinencia y de accesibilidad a la información. Entonces, haga que su atención sea incluyente. A ustedes, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad. Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues podríamos quedarnos hablando de muchos aspectos aquí que tú has mencionado. Lo importante es que se han dejado allí sensibilización, reflexión y a la vez se han dado herramientas fundamentales para que ese servicio a la ciudadanía sea dado de la mejor manera, es decir, como debe ser, facilitando la información, que es un derecho como todos sabemos. Te agradecemos todo ese trabajo que tú vienes realizando desde accesibilidad y por este espacio que tú nos has brindado. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí. La invitación exactamente decía el reto, los invitamos al reto de la accesibilidad y bueno, en otra oportunidad estaremos en
contacto. Muchísimas gracias. En el chat encuentran nuevamente link de formulario para asistencia y los datos de Juan Carlos para quien los quiera contactar. Le agradezco muchísimo y hasta pronto. Gracias, Juan Carlos. Gracias a la logística que se hizo de parte de David Garavito, a la participación de todos que hicieron posible este webinar. Que tengan muy buena tarde.